Cuando digo que el común de nosotros conoce algo de esto, no creo que sea novedoso para ustedes alguna vez haberse hecho practicar un análisis de sangre, de orina o de lo que corresponda, ¿no? Porque los análisis comprenden una serie de matrices biológicas. Entonces, un hemograma, una prueba específica determinada, seguramente que ha sido parte de nuestro recorrido en nuestra vida, ¿no? Mínimo, sabemos nuestro grupo sanguíneo. Y al saber nuestro grupo sanguíneo, seguramente han sido sometidos a alguna prueba para definirlo, ¿no? Entonces, no tenemos nada que pueda ser extraño a los análisis clínicos. Algo sabemos de ello. Hay una serie de puntos que es necesario considerar aquí. Eh, este semestre se me ha asignado asignaturas de análisis clínico 1. Normalmente he tenido compartido con análisis clínico 2 también, ¿no? Entonces no sabemos si nos volvemos a juntar en otro momento o en la universidad con alguna asignatura, no sé, pero siempre he tenido unas experiencias que me permiten fundamentar esto, ¿no? Un curso de verano que hubo, me dijeron si podía dictar análisis clínicos 2, bueno, lo hice. Y habían chicos que habían llevado conmigo análisis clínicos 1, pero habían otros, un grupo de muchachitos que habían tenido otros maestros, ¿no? Cuando, según lo que yo considero como el contenido básico que debemos tener en análisis clínicos, había hecho algunas prácticas sobre determinados temas específicos, y hablo del curso presencial, ¿eh? Por ejemplo, les preguntaba algo sobre cómo hacer rotis, o les preguntaba algo como, por ejemplo, si habían hecho recuento de matices, y cuando hablamos de prácticas, me hacían referencia a que solamente habían tenido una práctica, ¿no? Entonces, estoy hablando cuando era presencial, ¿eh? Entonces, que se dedicaban a discutir artículos, bueno, de ese tipo de cosas, ¿no? Y me ha pasado, se ha repetido en varias cosas. He sido parte de los docentes en bromatología, por ejemplo, y actualmente lo soy también en toxicología, ¿no? Ya desde 2 semestres atrás. Entonces, eh, son cursos que tienen que ser netamente prácticos, ¿no? El decir en una asignatura que voy a hacer una práctica, no sé si esa práctica rubrique o aglobe o marque lo que es la toxicología en sí o la bromatología en sí, ¿no? Entonces, creo que hay que enfocarlo de una forma que, por las limitaciones que puedan haber, pero si existe la posibilidad de hacer prácticas como lo son en este semestre, ¿no? Que esas 4 prácticas que podemos hacer marquen pues lo que significan los análisis con conocimiento lo básico, el manipular, el saber hacer, el interpretar, ¿no? Eso tenemos que lograr, ¿ya? El objetivo es ese, ¿ya? No considero el dictado de una asignatura de estas sin, ¿no? Sin digamos, hacer parte práctica, ¿ya? No puedo colocar en mi mente esa idea. Entonces, vamos a hacer nuestra asignatura, como les digo, ya como corresponde, dentro del marco de la puntualidad, en el cumplimiento cabal del sílabo, ¿no? En la comunicación constante que debemos tener. Estoy con personas adultas y lo puedo evidenciar a través de la imagen que tengo frente a mí, ¿no? Entonces, yo creo que estamos hablando de un tú a tú prácticamente, ¿no es cierto? Eh, lo primero, el aula virtual. El aula virtual, ¿no? Nos han invocado a que tengamos todo desde el primer día ya en capacidad de que los alumnos accedan a la información. No sé si ustedes ya hayan tenido la capacidad de hacerlo, ¿ya? Sin embargo, ahí se van a encontrar ya completamente activado lo que es el sílabus, lo que es la guía de práctica, lo que es los instrumentos de evaluación, lo que es el link de la clase a la cual tienen acceso. Ya en este momento son 31 personas, aparte de yo, de mí que está, en la sala. Tienen ahí los materiales de clase, tienen de cada clase, cada sesión de clases, todo está activado ahí. Si tuvieran algún problema en el acceso, ¿ya? No es que no esté,
sino simplemente de repente puede ser, ¿no? Como ha sucedido en mi asignatura de la mañana, puede ser que estaba considerado como restringido, ¿ya? Y simplemente es cambiarlo, ¿no? El acceso para ustedes también y ya todo se activa nuevamente. Entonces, sería bueno que lo revisen y si han tenido capacidad de verlo, ¿no? También van a darse cuenta que en esta primera sesión hay una prueba de entrada que también es parte del trabajo que realizamos, ¿ya? Y se activa a las 5:30. En realidad, es una prueba que permite un diagnóstico previo, el saber cómo estamos para poder saber a dónde debemos llegar, ¿ya? Eso no es una nota que tenga influencia en nuestro promedio, no. Simplemente es un tema de diagnóstico inicial, ¿ya? Entonces, estemos pendientes que a las 5:30 deben acceder a esa prueba de entrada, ¿ya? Mientras tanto vamos conversando lo previo. Entonces, el aula virtual, ¿no? Ahí tienen todo el material al cual tienen acceso. Desde la primera semana hasta la semana 16 ya tienen ustedes ahí las clases que se van a desarrollar, todos los temas a desarrollar. Durante el desarrollo del curso, ¿no? Siempre hay actividades que van a sustentar las calificaciones que ustedes saben que tienen que tener al final del curso. En el primer módulo, o sea, previo al examen parcial, tenemos 4 notas obligadamente que tienen que estar ahí insertas dentro del aula virtual, ¿cierto? Dentro de las calificaciones, ¿no? Tienen ustedes las 2 tareas académicas y las 2 notas de práctica. Igualmente en la segunda parte, después del examen parcial hasta el examen final, van a tener el mismo número de notas, ¿no es cierto? Entonces, son 5 en el primer módulo, en la evaluación parcial, más las 4 notas que les dije, 2 teorías, 2 de tareas académicas y 2 de práctica, ¿no? Igualmente en el segundo módulo. Y de ahí sale su promedio. Todos, por lo tanto, tienen conocimiento de cómo es que se evalúa, cuáles son los coeficientes de cada nota, cuál es el peso de cada una de ellas, y a eso se suma algo que está considerado en el sílabus también. En el sílabus está considerado, se está hablando también del peso que tienen las 2 actividades a las que vamos a tener acceso esta vez y que estamos necesariamente involucrados en su desarrollo, como son el tema de responsabilidad social, porque nuestra asignatura está articulada a este tipo de proceso, ¿no? De responsabilidad social, que hay que desarrollarlo y que también en el sílabus nos indica eh, la calificación dónde va a estar contenida. Y por otro lado, la expociencia, ¿no? Entonces, bueno, tenemos 2 tareas que estamos necesariamente involucrados en realizarlas, ¿ya? Y que parten desde este instante. No esperen que transcurran los tiempos, porque una semana que seguramente va a ser esta, la primera semana perdida mientras nos organizamos y todo, ya es una semana menos, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos que, en caso de responsabilidad social, tenemos que entregar un proyecto, ¿cierto? Un proyecto en la 4ª semana, y tiene que ser en la 4ª semana, ¿no? Que después esto tiene que ser aprobado con resolución, y en la 10ª semana tiene que salir esto. Los alumnos que no figuren, ¿no? En ese listado, ¿ya? Que figuren en la resolución, simplemente significa desaprobación en esa nota, ¿ya? Entonces, aquellos que figuren en la resolución donde se aprueba el trabajo, entonces es una nota aprobatoria, obviamente, ¿ya? En caso de expociencia, está relacionado con las prácticas, que puede estar involucrada como práctica 3, como práctica 4, una de las dos, ¿no? Entonces, es más, la expociencia saben que se sustenta el 16 y 17 de junio, según la programación que pueda haber, ¿ya? Entonces, creo que todo está dicho, ¿ya? Todo está ya determinado, y quisiera compartirles el sílabus en conjunto, porque si bien ustedes lo tienen, pero me gustaría enfatizar en algunos elementos que considero importantes, ¿ya? Entonces voy a compartirles el sílabus. Un ratito. Para que sepamos
¿no? ¿Cómo es que va a ser nuestro trabajo? Ya, aquí está. Díganme si están observando el sílabus en pantalla. Sí, profesor. Ya, gracias. Entonces, este es nuestro sílabus que los tienen todos, tienen acceso en el aula virtual, ¿no? En el icono donde figura, en el botón donde figura este sílabus, y van a tener acceso a esto. Bueno, todas las indicaciones que ustedes saben, la fecha, la programación, etcétera, que ya es parte del sílabus, pero quiero enfocarme en lo que son digamos, los temas, ¿no? La primera semana, hoy estamos aquí, entonces vamos a presentar nuestro sílabus, evaluación de entrada, que lo vamos a hacer a las 5:30, se activa, tenemos 17 minutos todavía por delante, ¿no? Y luego vamos a hacer nuestra clase introductoria a los análisis clínicos, donde vamos a hablar los lineamientos generales, lo que comprende, definiciones y otros, ¿no? Tal vez sea, las clases iniciales siempre son un poquito a veces aburridonas, ¿no? Pero vamos a tratar de enfocarnos, ¿no? Vamos a sacar el jugo, como se dice, estos temas, ¿ya? La segunda clase, hablar de hematología, bueno, es la reina de las pruebas, ¿no? La sangre es la reina de las matrices biológicas en los análisis clínicos, sin que sea menos las otras, pero ¿quién no se ha hecho análisis de sangre? ¿No? Bueno, hablar de sangre es hablar de elementos formes, glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, plasma, ¿no? Pero hablar de glóbulos rojos es hablar de hemoglobina, si no, no serían rojos, ¿no? Hay que saber la hemoglobina no solamente porque existe, cómo es que existe y por qué tendríamos que estudiarla. Por ejemplo, cuando uno ve sus análisis y dice, está bajo de glóbulos rojos, o sea, está bajo de glóbulos rojos, seguramente que si está bajo de glóbulos rojos, debe estar bajo de hemoglobina. Y si está bajo de hemoglobina, debe estar bajo de hematocritos. No siempre, pero generalmente es así. Si yo determino que la relación es esa, ¿no? Entonces, ¿qué pensarían ustedes si esos parámetros analíticos se encuentran por debajo de lo normal? Uno dice, ah, tiene anemia. Solución, dale hierro, que coma bien. ¿Acaso todas las anemias son por hierro, por carencia de hierro? No. ¿Qué tal si existe una intoxicación por plomo, porque existe un ambiente contaminado por plomo? El plomo, ¿saben dónde actúa? Entre otros puntos, actúa interfiriendo la biosíntesis de la hemoglobina desde su fase más inicial, más primitiva, ¿no? Entonces, donde está la succinil coenzima A con la glicina, donde va a formar ácido delta-aminolebulínico, allí comienza justamente la acción del plomo, impidiendo que se transforme en hemoglobina, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que ver alimentarlo bien al paciente o darle cantidades grandes de hierro si eso no tiene nada que ver con este tipo de, digamos, de patología, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que entender correctamente la interpretación, no solamente dejemos llevarnos por un numerito que figura en los análisis, hay que interpretar las anemias. ¿Cuántas anemias conocemos? Hay anemias carenciales, hay anemias hemolíticas, bueno, una anemia hemolítica puede ser, por ejemplo, una enzimopatía por carencia de enzimas, o una membranopatía por defectos en la membrana de los glóbulos rojos, o de repente una hemoglobinopatía por, digamos, formas atípicas de la hemoglobina, ¿no? Que son poco funcionales o no cumplen con lo que hace la hemoglobina del transporte de oxígeno principalmente. Bueno, hay que estudiarlo, pues. Luego, en la cuarta semana, ¿no? Tenemos nosotros la entrega del formato 13, al que hacía referencia, ¿no? Con la responsabilidad social, ¿ya? Cada grupo, ¿no? Entrega su formato, ¿ya? Puntualmente en la cuarta semana, y eso comienza a correr desde ahora que estamos en la primera. Entonces ya es necesario que nos agrupemos, ¿no? Y allí, bueno, tenemos el formato 13, como decimos, ¿no? Vamos a realizar nuestra clase correspondiente la semana 4, la 5 es el tipo de anemias. Cuando he hecho mi asignatura de análisis clínicos 1 previamente y luego el análisis clínicos 2, suelo tomar tipos de anemias, las principales, las más comunes, en esta clase. Y si abordo análisis clínicos 2, normalmente abordamos todos los tipos de anemia que podamos considerar, ¿no? Y eso se enfatiza también en exposiciones individuales sobre tipos de anemia específicas. De tal manera que el objetivo es que al final de nuestra asignatura entendamos correctamente si es un 80 o 90% de comprensión de cuál es la diferencia entre las anemias. Bueno, satisfecho me sentiría, ¿no?
Tenemos hacia la quinta semana, bueno, las anemias, la sexta semana, la leucopoiesis, ¿no? Así como nos importa mucho los glóbulos rojos, ¿no? Que da origen a lo que son, por ejemplo, datos o parámetros analíticos como el hematocrito, como la hemoglobina, como el recuento de células rojas, y a partir de esto que se realiza experimentalmente salen otros datos como las constantes corpusculares, el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿no? Hay índice ictérico, hay bueno, hay una serie de datos que parten de esto, pero existen los llamados glóbulos blancos que todos sabemos, llamados leucocitos. Pero esos leucocitos no solamente es un solo tipo, los leucocitos comprenden otros tipos, una serie de elementos formes que se agrupan en dos. Unos que son, ¿no? Polimorfonucleares y otros que son mononucleares, o sea que tienen un solo núcleo. Dentro de estos mononucleares tenemos los linfocitos y los monocitos, mientras que dentro de los polimorfonucleares tenemos los basófilos, eosinófilos, neutrófilos. Todos estos tipos que estoy mencionando están comprendidos dentro de lo que significan los glóbulos blancos. Pero estos glóbulos blancos no siempre están formados. Estos tienen que formarse, tienen que tener un origen. Ese proceso dinámico de formación, desarrollo y maduración se conoce, en el caso de los glóbulos blancos, como leucopoiesis. Cuando nos referimos a los glóbulos rojos, se llama eritropoiesis. Y cuando se refiere a las plaquetas o trombocitos, se llama trombocitopoiesis. Bueno, eso es lo que tenemos que estudiar acá, ¿no? Hacia la sexta semana tenemos la leucopoiesis, entonces, y esos glóbulos blancos también tienen formas patológicas, lo vamos a ver en la semana 7. En la semana 7 hay un taller de preguntas que se nos pide también que tengamos durante el transcurrir del sílabo, ¿no? De las semanas. Y allí ustedes pueden ver algo que ya se plantea desde ahora, ¿no? Entonces, hacia la séptima semana debemos estar discutiendo esto, ¿ya? Entonces, la pregunta es aquí, o el planteamiento es este: un hemograma muestra macrocitosis. O sea, se me ocurrió poner este tema, ¿no? Un hemograma muestra macrocitosis, hipersegmentación de neutrófilos y una disminución de la hemoglobina. ¿Cuál es la causa más probable que puedas adicionarle? O, perdón, cuál es la causa más probable y qué pruebas adicionales se requieren? ¿No? Algo que debemos discutir hacia la séptima semana, pero lo sabemos desde ahora. De tal manera que el incorporar información durante el transcurso hasta que lleguemos a la séptima semana ya nos permite seguramente descifrar esa pregunta y debatirla, ¿no? Bueno, viene el examen parcial en la semana 8. En la semana 9 seguimos con patología de los leucocitos, proliferación neoplásica, etcétera. Hacia la semana 10, acá el formato 13, ahora es formato 14. El 13 en la cuarta y en la décima el formato 14, ¿ya? Para caso de responsabilidad social por grupos. En esa misma semana vamos a hacer inmunohematología, ¿no? Ya todos sabemos lo que es un grupo sanguíneo, estamos acostumbrados al grupo sistema ABO, pero existen otros sistemas, ¿no? El RH, el MN, el Lewis, el K, etcétera, ¿no? Hay una serie que podemos hablar de 26, 40, 42 sistemas de grupos sanguíneos. Los más usuales, obviamente, para nosotros, en nuestro medio, tenemos el ABO y el RH. Tenemos la semana 11, las pruebas especiales, la prueba de antiglobulina humana, conocida como test de Coombs. En la semana 12, ¿no? Se nos pide también una clase espejo con la presencia de un profesor invitado. Aquí he hablado con el doctor Coyachagua, que es un médico neurólogo y que nos va a hablar. No, hasta ahora tengo asegurado esto, el metabolismo de los hidratos de carbono, ¿ya? Y los trastornos de este metabolismo de los hidratos de carbono, que corresponden a análisis clínicos en esta área. En la semana 13, ¿no? Vamos a hablar de equilibrio ácido básico. Muchas veces hemos oído hablar nosotros de acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria, ¿no? El anión GAP, etcétera, ¿no? Bueno, eso vamos a estudiarlo aquí. ¿Cómo se regula, cómo se compensan estos desequilibrios ácido-base? ¿No? Hasta la semana 14 hablaremos de la función renal, ¿no? Con la formación de orina. La orina, el pichi, que normalmente para nosotros su eliminación es una forma de liberarnos de algo que resulta hasta incómodo cuando la vejiga está colmada, ¿no? Pero es una muestra, ¿no? Que es un fluido que tiene mucha información. Cuando se hace orina hay que entender que la orina se origina en algún punto. Y se origina en algún punto, ¿no? Hablando de las nefronas. En las nefronas, ¿no? En el glomérulo,
ahí llegan las arteriolas aferentes que van a llevar todo lo que la sangre va a filtrar, va a desechar. Entonces lo filtran hacia el glomérulo, de ahí pasa el túbulo contorneado proximal, luego el asa de Henle, su fase descendente, la ascendente, hasta el túbulo contorneado distal, y de ahí se va al túbulo colector, que va a conectarse al uréter para que pase a la vejiga, y de la vejiga a la uretra, y de la uretra afuera, ¿no? Eso tenemos que saberlo, porque conociendo esa fisiología renal, ¿no? Puedo entender también, ¿no?, qué significa la orina y qué me provee la orina. Porque en la orina puedo hacer examen químico, examen físico y examen microscópico. Y es todo ¿no? Es un libro abierto, la orina, cuando se sabe analizar, ¿ya? Y ojo que no solamente sirve para función renal, porque el metabolismo de carbohidratos también puede verse también a través de la orina, ¿no? En la semana 15 haremos coprología, que tiene mucha relación con temas de parasitología. Y en la semana 16 hablaremos de los exámenes de laboratorio, con la interpretación ya en una forma global, resumida, ¿no? Dando un panorama ya completamente integrado, ¿no?, de todas las pruebas que pueden hacerse. Bueno, es el final sustitutorio y nos vamos a la parte práctica. Vamos a contar con 4 prácticas presenciales que ya están programadas para el mes de abril, mayo, junio y julio. Son 29 de abril, 20 de mayo, 17 de junio y 1 de julio. Creo que ustedes tienen conocimiento de eso ya. Y sabemos en qué laboratorio vamos a trabajar, ¿ya? La parte práctica, ¿no? Vamos a hablar después de la prueba de entrada que vamos a rendir dentro de 6 minutos, ¿no? Entonces la parte práctica tiene sus componentes también, ¿no?, que vamos a trabajar como corresponde. Ahí en el SILOS van a encontrar también cómo se evalúa, cuál es el peso de cada uno de los elementos. Vean ustedes, la expociencia es un proceso desarrollado desde el inicio de las actividades por los diferentes grupos de alumnos y tendrá calificación asignada a la práctica 3 o práctica 4. Culmina con la exposición, según el cronograma, el 16 y 17 de junio. Y la responsabilidad social es un proceso desarrollado desde el inicio de las actividades por los diferentes grupos de alumnos, máximo 15 integrantes, y tendrá calificación aprobatoria siempre que el alumno se encuentre incluido en la resolución de aprobación correspondiente, ¿ya? Creo que todo está completamente claro, está dicho desde el principio, ahí está el peso de lo que les había dicho, las tareas académicas, las prácticas, ¿no? Creo que todo ya está en condiciones de que ustedes lo lean y lo absorban, ¿ya? Para que puedan estar conscientes de lo que se va a desarrollar y en qué deben poner un poquito más de énfasis. En el rubro 12 dice artículos de investigación para discusión en clase. Las clases no solamente son magistrales donde yo debo hablar y hablar y hablar y muchos estaremos en cualquier otra actividad o simplemente marcaron y están presentes en la fotito que muestran ahí y sin embargo estamos en un lugar remoto, ¿no? Pero es necesario que nos aboquemos a esto, ¿ya? Los artículos de investigación, por ejemplo, son artículos que son relativamente modernos y que pueden ser aplicables para ser discutidos en clase, ¿no? De repente se presenta el artículo, conversamos algunas cosas que podamos de repente intercambiar ideas, pero sepan ustedes que ahí está y tienen acceso a los artículos, ¿cierto? De tal manera que nada es nuevo durante el semestre, todo está allí, ¿ya? O sea, no hay nadie que diga no tengo la información. Y aquí está la llamada rúbrica para evaluación del trabajo de laboratorio. Cuando realicemos nuestras prácticas, entonces tengo mis herramientas para poder calificarlos, para poder evaluarlos. Y eso tiene que ver con el aprovechamiento de fuentes de información asignada, etcétera. Hay 8 rubros ahí que lo preferiría desarrollarlo después que desarrollemos nuestra pruebita de entrada, ¿ya? Entonces, quisiera más bien parar aquí en un instante, y solicitarles que puedan ingresar a su aula virtual, ¿ya? En donde existe el rubro de... Ahí, en la primera semana de clases está activada la prueba de entrada. No sé si tienen acceso ya. Profesor, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Profesor, hay un grupo de alumnos, incluyéndome, que estamos acá en la universidad. Tenemos examen de la práctica nivel B. No sé cómo lo podríamos manejar. Bueno, que rindan los que están presentes o pueden hacerlo, pues porque no hay otra forma, como digo, ¿no? Yo creo que cuando programen algo no pueden cruzar horarios, ¿no? Hay unas cosas que deben manejar de otra forma, ¿no? Si se sabe que hay clases, ¿cómo pueden tener unas prácticas que se crucen con esto? No entiendo, ¿verdad?
Pero de todas maneras, como es una prueba que no tiene calificación, digamos, es una prueba de diagnóstico simplemente, sería importante que la desarrollen, ¿ya? Quienes no puedan por razones ya muy de peso, bueno, ni hablar, pues. Quisiera saber más bien si... Doctor, Sí, te escucho. disculpe, doctor, buenas tardes. Doctor, ¿y usted cree que pueda mandar en todo caso acá al Meet? Porque yo estoy también en el celular y estoy llegando para dar también mi examen de la práctica B. Y Mira, quisiera, por favor, si lo puede enviar para poder mira, desarrollarlo por acá. no tienes acceso en tu teléfono al aula virtual. No, no puedo entrar, doctor. He intentado ahorita entrar y no he podido. Bueno, si no se puede por una razón, ya no importa, se puede ya obviar eso, pero me dicen quiénes, por favor, ¿ya? Quienes estén en práctica, sé que se puede comprobar, ¿ah? Porque la honestidad es lo importante, lo primero Sí, que debemos tener. sí, doctor, más bien disculpe, No, es que por la eso le digo. universidad es la que nos ha programado. Sí, mil Sí, disculpas, pero como le doctor. digo, Gracias. en términos de honestidad, ya quienes están en la práctica B, por favor háganme un listado y me lo mandan Ahora voy a hablar justamente de quién va a ser el delegado para poder coordinar esto, ¿ya? Por favor. Pero, Profesor, buenas tardes. hola, dime. ¿Le podríamos mandar al delegado general la lista de... Somos como 8 compañeros que Ya, por estamos eso es lo en que la estoy universidad solicitando. dando Mira, exámenes. justamente no he hablado todavía del delegado, quiero que nos presentemos en un instante más después de la pruebita y después de eso voy a coordinar con él para que justamente recepcione los alumnos que están en la práctica B, me lo van a llegar y saber cuál ha sido la razón por la cual no han respondido. ¿Está bien? Ok, profesor, muchas gracias. Ya, listo. Pero quienes estén presentes aquí, a las 5:30 se activa por si acaso, ¿ya? Entonces estamos a 1 minuto. Por favor, dígame si tienen acceso. Con el cual deba coordinar o todavía no lo tienen. Y vamos a comenzar con este tema, ¿no? Los análisis clínicos. Entonces, ahí